Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 4. El texto dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Podemos notar de que este versículo comienza con una palabra que dice adúltero. ¿Qué significa adúltero? Adulterio significa una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Entonces, cuando habla de relación sexual está hablando de una intimidad, ¿no? Definitivamente es un acto de intimidad. ¿Y por qué el Señor comienza de esta manera? Porque cuando la persona ama, tiene amistad con el mundo, quiere decir que se vuelve una persona adúltera desde el punto de vista de Dios, que está teniendo una relación íntima con algo que no es lo que Dios quiere. El sinónimo de adulterio es infidelidad, o sea, la persona que ama más, que tiene amistad al mundo, es simplemente una persona infiel a los ojos de Dios, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Eh, y habla de amistad, ¿no? Por eso dice que la amistad del mundo. Ahora aclaremos de que el mundo es, dentro del término bíblico tiene tres formas de enfocarlos, ¿no? Una de ellas es cuando habla de el mundo como el cosmos, que significa todo el universo, porque la palabra original en griego es cosmos. El otro tema, cuando dice, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, se está refiriendo a la humanidad, porque habla de salvación, ¿no? Entonces, obviamente que la salvación es para el género humano, ¿no? No es para las plantas, los animales, ni los minerales, mucho menos, ¿no? Entonces, está hablando de la humanidad. Y la otra forma en que enfoca este término cuando habla de mundo es las malas costumbres que existen en el mundo y que no son ajustadas a la voluntad de Dios, no son del agrado de Dios. A esto se refiere cuando dice, no sabéis que la amistad del mundo, o sea, qué cosas del mundo que están en desacuerdo con la voluntad de Dios es lo que nos agrada. Y tenemos amistad. Amistad significa que tiene compañerismo. Compañero es el que anda junto. Camaradería, que significa lo mismo, ¿no? Amistad también, un sinónimo es aprecio. Aprecio las cosas del mundo. Tengo cariño, cariño también, afecto, apego por las cosas del mundo. Me apego a esas cosas. Tengo afecto a esas cosas. Todo eso significa amistad con el mundo. Por lo tanto, si yo tengo compañerismo con las cosas del mundo, que son contrarias a Dios, obviamente Dios no es mi compañero, lógicamente, ¿no? Por el contrario, dice, se constituye en enemigo de Dios, dice, ¿no? ¿Y qué es enemigo? Una persona que tiene animadversión, que tiene odio, que tiene antipatía, que tiene desapego, que aborrece. Todo eso es desde el punto de vista de Dios. Acordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, es la presencia del mismo Espíritu Santo ahí, ¿no? Entonces, la persona que tiene esta amistad se convierte desde el punto de vista de Dios en una persona que odia, que tiene antipatía, que tiene desapego, que aborrece a Dios. Eso es lo que nos quiere decir literalmente este texto, ¿no? Ahora, podríamos ponernos a pensar, por ejemplo, en las cosas del mundo que nos parecen normales. Por ejemplo, licor. El licor, la gente dice que es un relacionador sexual, que es un relacionador social, ¿no? Obviamente que también lleva al sexo, porque la gente se desinhibe y después terminan haciendo cosas que no deben, ¿no? Pero lo más común es que digan que es un relacionador social, ¿no? ¿Y en qué termina esto? Termina en borrachera. Dicen también que es el medio de estar alegre, ¿no? Porque desinhibe a la persona, ¿ok?
Esto es lo que dice el mundo. Pero ¿qué cosa es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que no entrarán en el reino del cielo los borrachos. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que queremos tomar nosotros? ¿Ser amigos de esta cosa que Dios la condena? Porque dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y obviamente que si no entran en el reino de los cielos, ¿cuál es la otra alternativa? El infierno. Porque acuérdense que el purgatorio no existe. No existe el purgatorio, ¿no? Por lo tanto, o hay cielo e infierno. El mismo Señor Jesús enseñó de que solamente hay cielo e infierno, no hay ninguna forma de que uno pase del uno al otro lado, porque un gran abismo los separa. Bien, entonces no hay forma. Otra cosa que, por ejemplo, dice, habla de las mentiras piadosas, las mentiras blancas. Sin embargo, la Biblia dice que los mentirosos se irán al lago de fuego, al infierno. Entonces, no hay mentira piadosa, no hay mentira blanca. Para Dios simplemente es una persona mentirosa y por lo tanto no está dentro de su agrado. Otra cosa que está muy de moda ahora, el tema de la diversidad de géneros. Dios creó a la humanidad varón y hembra. En Génesis lo dice así, varón y hembra los creó. No existe más. El resto fueron simplemente invenciones que se hicieron para tratar de justificar ante la sociedad, para meterse dentro de la sociedad diversas cosas que Dios no las acepta, no las definitivamente que están contra la palabra. ¿Qué cosa es lo que dice la palabra? Que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Si no están en el reino de los cielos, obviamente que están en el otro sitio. Por lo tanto, esta y otras cosas nosotros podríamos decir, ¿no?, que tiene esta relación contraria de lo que es amar las cosas del mundo, practicar las cosas del mundo, frente a lo que realmente Dios nos prohíbe. Y Dios nos prohíbe para nuestro bien, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, de estos 3 puntos, nada más que hemos hablado, porque hay muchos más. Por ejemplo, las borracheras hacen daño al cuerpo, y no solamente al cuerpo, sino también al bolsillo, ¿no? Porque se gasta, hay gente que recibe su sueldo y se va, desperdicia todo su dinero en borracheras y después no tiene para su casa, no tiene para mantener el hogar, ¿no? En cuanto a las mentiras, esto de piadosas o blancas o lo que fuera, del color que fuera, finalmente hacen daño. Y como dice el dicho, no hay mentira que dure, todo se descubre, ¿no? Y al final, ¿cómo queda la persona que lo dijo? Y esto de acá de las diversidad de géneros, yo simplemente muchas veces le he dicho, ¿qué padre o madre cuando nace un niño diría, yo quisiera que cuando sea adulto sea un homosexual? Definitivamente nadie dice eso. ¿Por qué? Porque sabemos que es malo, simplemente. Sabemos que es malo. Bien. Y así como eso pueden haber un montón de cosas más que nos llevan hacia el mundo, pero que no son del agrado de Dios. Y finalmente Dios nos ha dado una serie de mandamientos, una serie de reglas para mantenerse dentro de lo que es su palabra, dentro de lo que es su voluntad, dentro de lo que es la santidad a la cual se refiere Dios. Entonces tenemos 2 alternativas. O nos constituimos en amigos del mundo y por lo tanto enemigos de Dios, o nos constituimos en amigos de Dios y enemigos de las cosas negativas que hay en el mundo. Dios nos guíe siempre a estar del lado de Él, que es el lado perfecto, el lado eterno. Gracias por escuchar y les invito a compartir para que sea de bendición para otras personas. Nos vemos la próxima semana.